Buenas tardes. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de una persona con una enorme trayectoria literaria en el marco del tercer encuentro de jóvenes escritores del Gimnasio Norte del Valle. Señor Tagore, queremos hacerle un par de preguntas acerca de su vida, su carrera y sus planes a futuro. Pero antes queremos agradecerle por dedicar unos minutos de su tiempo a conversar con nosotros y visitar nuestro colegio. Para iniciar, queremos que nos cuente cómo empezó a escribir, desde qué edad y qué lo motivó como a integrarse a este mundo de las letras. Bien. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo tengo claro cuándo comencé a escribir y la respuesta es desde que aprendí a escribir estoy escribiendo. Tengo el recuerdo de haber escrito desde kinder, cuando pude hacer la primera frase, me vi como maravillado del poder del lenguaje. Y ciertamente ese ha sido mi mejor y mayor aprendizaje, escribir. Y mi vida la he pasado escribiendo y hoy en día sé que justamente uno es un ser humano es por el lenguaje y afortunadamente cuando tenemos el gusto por escribir encontramos en la escritura una gran posibilidad para la realización de nuestras vidas. Yo lo asocio a mis primeras páginas, a mis comienzos como ser humano, en kinder. De sus libros de poesía, ¿cuál es el que más impacto ha tenido en su vida? ¿O cuál es su preferido? Pues sabemos que tiene varios, pero ¿cuál cree que es el que lo identifica? Bueno, después de el camino recorrido, podría hacer como una reflexión motivada por la pregunta que ustedes me están haciendo. Tal vez ha sido una sola escritura, pero con distintos títulos. Hay unos temas que me han rondado, unos son temas cotidianos, otros son temas rurales, otros son temas urbanos, unos temas líricos, unos temas metafísicos. Pudiera decir que ha sido una sola y continuada escritura que ha abordado distintos temas. Pero a propósito de los libros, sí podría decirles que tal vez uno de los que ha tenido mayor trascendencia ha sido uno que escribí sobre un personaje típico de la ciudad de Cali, Jovita Feijó. Es un personaje que tenía una personalidad muy especial, que para muchos era simplemente un personaje típico, pero cuando yo escudriñé su vida encontré que ese personaje tenía unas posibilidades encantadoras para ser relatadas. Era una persona realmente que iba más allá del personaje típico y eso fue lo que me atrajo. Y este libro tal vez ha sido de los que más me ha trascendido. De otra parte, habría que distinguir los géneros, porque una cosa es Jovita, es una novela, pero yo comencé escribiendo poesía y toda la vida he escrito poesía. A través de la poesía, y como tenía una tendencia a escribir versos breves, entonces pasados los años alguien me dijo que mi poesía breve se parecía al haiku y fue así como llegué a la poesía oriental. Llegué al haiku, llegué al haikai, eso es poesía breve del Japón, también a la waka y tanka, que son poesía, unas cancioncillas de tanto japonesa como chinas, y una poesía breve de la India que también se llama ghazales.
A mí me ha gustado mucho la poesía breve y he tenido varios libros, entre ellos Ocarina, y también he publicado Cantilena. En ese orden de ideas, pues la poesía breve me ha gustado mucho, aunque he tenido también gusto por el culto del soneto, y tengo varios libros de sonetos. En fin, el éxito de los libros es variable y depende de las áreas donde uno se ha movido, ¿no? Pero básicamente, como les digo, los libros se han orientado hacia los temas que les mencionaba en un principio. A pesar de las dificultades, ¿qué le impulsa a seguir escribiendo? La escritura tiene un poder maravilloso. La escritura es lo que me ha sido más grata cuando he sido feliz o he estado contento en momentos muy especiales del amor o del nacimiento de los hijos, pero también la poesía lo redime y le ayuda a uno. La escritura me ha permitido como enfrentar temas dificilísimos como la muerte de seres queridos o sufrimientos digamos sentimentales que si no hubiera sido por la escritura no los habría podido sublimar. O sea que la escritura para mí es el recurso por excelencia para poder hacer el camino de la vida. ¿Qué consejo le daría a quienes desean empezar a escribir? Bueno, yo creo que si comparamos las distintas actividades humanas, podríamos encontrar algo en común. Vemos un deportista, el deportista tiene que entrenar, tiene que competir, tiene que permanecer en una disciplina. Yo creo que el consejo básicamente es de tener una escritura permanente, una lectura permanente, pero hay formas muy diferentes de leer y de escribir, especialmente cuando uno quiere escribir con una vocación estética. Entonces ya no solamente es escribir, sino que uno quiere escribir algo bello, tiene que familiarizarse con lo bello en la escritura, con los maestros de la escritura. Hay unos maestros que realmente contribuyen a la formación de los escritores jóvenes. Hay unos especialmente muy generosos en comentar sus experiencias, como por ejemplo lo fue Jorge Luis Borges o Manuel Mejía Vallejo, o se pueden encontrar Rafael Maya. Entonces uno puede encontrar unos autores que además de escribir enseñan a escribir, pero básicamente es una gran disciplina, es una gran paciencia, hay que escribir con una vocación estética, y entonces allí sí hay que familiarizarse con los textos más hermosos de la literatura universal, nacional, regional, y encontrar un lenguaje propio, el pulso propio del escritor. Uno tiene que encontrarse a sí mismo, encontrar su pulso en la escritura. ¿Cree que a través de la literatura se puede ejercer un cambio en el mundo y de qué manera podría lograrlo? Sí, la literatura, yo sí creo que se puede hacer con la literatura un cambio en el mundo. En primer lugar, la literatura lo cambia uno, y la literatura, en torno a la literatura están las mayores experiencias de la humanidad, la autorreflexión
la filosofía como autorreflexión de la humanidad, la literatura también es una autorreflexión de la humanidad, son espejos sociales. Hay unas obras que son realmente representativas porque ayudan a denunciar, digamos, dominaciones, sometimientos y procesos que bien entendidos de denuncia de esas situaciones conducen a la liberación. Mostrar aspectos como por ejemplo lo hizo Jorge Icaza en Huasipungo, o muchos de las novelas nuestras que ayudan a denunciar circunstancias de sometimiento económico, político, social, etnológico. Obviamente que es un mecanismo para avanzar en los procesos de libertad. ¿Qué le inspiró para hacer la biografía de Jovita? Bueno, resulta que Jovita era un personaje muy famoso que se le veía entrando al Club Colombia, al Club Campestre, y ella entraba sin pagar al club. Venía un personaje notable como María Félix y ella salía a recibirlo. Llegaba un presidente y Jovita estaba allí. Se creía la reina eterna de Cali, y entonces yo estaba estudiando en París, en la Sorbona, y un amigo que estaba estudiando en Alemania, en la universidad en Leipzig, estaba estudiando historia, me fue a visitar y me contó que Jovita había fallecido y que había habido una manifestación tan extraordinaria que era increíble. Nunca se había dado en Cali un entierro tan numeroso. Y entonces él dijo, qué locura. Y entonces yo le dije, una locura enterrando otra locura. Entonces yo estaba estudiando antropología en París, en la Sorbona, en etnología, y entonces nos estaban enseñando a utilizar la grabadora, lo que ustedes están haciendo en este momento. No existían grabadoras, estaban apenas saliendo al mercado la grabadora de los periodistas. Antes los antropólogos y los etnólogos, cuando iban a captar los mitos de los indígenas o las canciones de los indígenas, o a conocer la lengua de los distintos pueblos en el mundo entero, tenían que viajar con lingüistas, fonetistas, fonólogos y hacer una serie de transcripciones para poder tener esos registros, ¿no? Entonces en esa época se estaban apenas entrando a difundir la grabadora portátil, la de los periodistas. Entonces, como yo la estaba aprendiendo a utilizar, cuando regresé de Francia a Colombia, entonces impactado por lo que me había relatado mi amigo ese día en diciembre de 1970 en París, entonces yo me vine a tratar de reconstruir la vida de Jovita y fui encontrando dónde había nacido ella, cómo era su familia, y comencé a reconstruirla. Y entonces reconstruyendo la vida de ella, fui conociendo más de la ciudad y fui viendo una cantidad de cosas y descubriendo el valor que ella tan grande que tenía. Entonces me interesé en ella por un carácter excepcional, y porque finalmente supe que ella era más grande que la forma como la hacían poner brava, como la molestaba, o como la veía el público, o como a veces ella se presentaba. Entonces, por
por ejercitar lo que había aprendido, la elegí como personaje y después me fui encariñando con ella y profundizando en todos los valores y en la riqueza tan inmensa que tenía como personaje ella, como fue lo que descubrí finalmente. ¿Qué impresión tiene del colegio y qué lo motiva a volver? A mí me parece que el Gimnasio del Norte del Valle es un colegio que tiene unas características muy especiales. Primero, está en un lugar, en una naturaleza muy bella, que es muy agradable recorrerla con sus árboles que son muy bellos, con un entorno que lo hace realmente, que produce calma y es muy propicio para los niños, para el jardín infantil y muy propicio para la primaria, para el bachillerato, y lo veo con unas construcciones adecuadas y especialmente no solamente la parte, digamos, de logística y el local, sino que veo que hay un ambiente que está cruzado por un humanismo. Yo veo que los profesores, los estudiantes tienen una actitud humanística supremamente notoria, muy elevada, que justamente lo que permite que se den estos encuentros de escritores, encuentros de historiadores, encuentros de poetas, de pintores y de distintas personas que pueden venir aquí a compartir su vida, sus experiencias, porque es allí en el humanismo donde está la verdadera esencia de la vida, y creo que es el mejor mensaje, la mejor filosofía es el humanismo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias nuevamente. Lo felicitamos por su crecimiento. Estamos muy orgullosos de tener en nuestra institución y esperamos que cumpla sus objetivos y que siga dejando huella. Es un hombre ejemplar y esperamos que regrese pronto. Y yo muy agradecido con ustedes, la felicito por este trabajo tan organizado, cómo están interviniendo ustedes, todo muy bien, me parece que merece un reconocimiento. Muchas gracias. Gracias.